Hola a todos, hoy vamos a ver algo fascinante, un avance científico que es, en esencia, una receta química súper ingeniosa. ¿Para qué? Para resolver un problema de recursos que, la verdad, nos afecta a todos. ¿Cómo podemos sacarle más zinc a la Tierra? Bueno, para empezar, vamos a plantear una pregunta que suena un poco extraña, ¿no? Pero es que es la base de todo esto. A ver, ¿cómo se le hace para convencer a una roca de que flote? Suena truco de magia, pero es la clave de una industria que mueve millones y millones. Pensemos en el zinc por un momento. Está por todas partes, en el acero que no se oxida, en baterías, hasta en suplementos para la salud. Pero claro, aquí viene el problema. Los minerales de donde los sacamos fácilmente, los de alta calidad, pues se están acabando. Y como el mundo necesita cada vez más zinc, no queda de otra que buscar en otros sitios, en fuentes alternativas. Y aquí es donde entra nuestro protagonista de hoy, un mineral llamado smithsonita. Es básicamente una reserva de zinc gigantesca que está ahí, esperando. ¿Cuál es el truco? Pues que es un mineral, digamos que muy terco. Es increíblemente difícil de procesar con los métodos que ya conocemos. No se deja, así de simple. El método que se usa normalmente para separar los minerales se llama flotación por espuma. Imagínense que es como darle un baño de burbujas a las rocas trituradas. La idea es muy simple. Hay que lograr que el mineral que nos interesa, el valioso, odie el agua. Así, se agarra las burbujas de aire, sube a la superficie y listo, se puede recoger. Mientras tanto, todo lo que no sirve, la roca de desecho, se va para el fondo. Y aquí, claro, es donde choca todo. Porque el smithsonita, nuestro mineral obstinado, le encanta el agua. O sea, su superficie es hidrofílica. Y para colmo, se disuelve muy fácil. Esto hace que sea prácticamente imposible que se pegue a las burbujas de aire. En pocas palabras, no quiere cooperar para nada con el proceso de flotación. Entonces, ¿qué se ha intentado hasta ahora? Un proceso llamado sulfuración. La idea es como ponerle un abrigo químico al smithsonita. Se le recubre con una capa de sulfuro para cambiarle la superficie, para que ya no le guste tanto el agua. La meta es prepararla para que luego otro químico, que llamamos colector, pueda agarrarse a ella y ahora sí, hacerla flotar. Pero ¿saben qué? Ni siquiera con este truco funciona del todo bien. La verdad es que el método se queda corto. La recuperación es muy baja. Se pierde un montón de zinc valioso que se va con los desechos. Y eso, al final del día, es tirar recursos y dinero a la basura. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque unos investigadores dieron con una nueva receta, un pretratamiento que, de verdad, cambia las reglas del juego. ¿Y cuál es el ingrediente secreto? Pues es un cóctel químico, uno muy específico. Lo que hacen es que antes del proceso normal de sulfuración, le dan a la smithsonita un tratamiento con una mezcla de cobre y amonio. Ojo, no es uno o el otro, es la combinación, la sinergia entre los dos lo que lo cambia todo. Y la prueba está en los resultados. Miren estos números, es que son increíbles. Con el método de siempre, la sulfuración directa, apenas se recupera un 55%. Si se le añade solo cobre, la cosa mejora, llegamos a un 72%. Pero con la nueva receta, con el cobre y el amonio juntos, ¡pum!, se dispara hasta un impresionante 85% de recuperación. Es una diferencia brutal. Para ponerlo en una sola cifra, estamos hablando de que el nuevo método aumenta la recuperación de zinc en casi un 30% comparado con lo que se hacía antes. Y esto no es una mejora pequeña, ¿eh? Es un salto gigantesco en eficiencia. La pregunta del millón, entonces, es, ¿qué es lo que está pasando a nivel microscópico? O sea, ¿qué le hace exactamente esta receta de cobre y amonio a la superficie del mineral para que mejore tanto? ¿Cuál es el secreto químico? Pues para entenderlo, tenemos que hacer zoom y ver de cerca qué pasa en la superficie del mineral. Ahí es donde está toda la magia de este nuevo método. Todo el proceso se puede resumir en 3 pasos clave. Y lo increíble es que esta nueva receta mejora cada uno de ellos. Primero, la activación. Luego, la sulfuración. Y finalmente, la colección. Vamos a verlos uno por uno. Venga, empecemos por el primer paso, la activación. ¿Cómo era antes? Pues se usaban iones de cobre para que se pegaran a la superficie y crearan como unos puntos de anclaje. Con el método nuevo, el de cobre y amonio, pasa algo mucho mejor. No solo se pegan muchísimos más iones de cobre, sino que lo hacen más rápido y de forma mucho más eficiente. Y este es el primer gran resultado.
Esa activación mejorada crea una superficie que de repente ya no es tan amiga del agua. Es decir, se vuelve menos hidrofílica. Ya la estamos preparando para lo que queremos, que odie el agua y se quiera pegar a las burbujas. Ahora vamos al paso 2, la sulfuración. Esto se pone aún más interesante. Resulta que no todas las capas de sulfuro son iguales. Con el método de solo cobre, lo que se forma es sobre todo monosulfuro. Pero, con la mezcla de cobre y amonio, atención, se forma un porcentaje mucho más alto de polisulfuro. Para que nos entendamos, el polisulfuro es como una versión superactiva del sulfuro, mucho más reactiva, como si fuera una superficie más pegajosa, lista para la acción. De hecho, los propios investigadores lo dejan clarísimo en su estudio. Dicen que la actividad de las especies de sulfuro de cobre generadas en las superficies de la smithsonita mejoró después del tratamiento con especies de cobre amonio. O sea, no es solo que se cree una capa, es que se crea una capa muchísimo más activa, lista para lo que viene después. Y así llegamos al paso final, la colección. Aquí es donde todo el trabajo anterior da sus frutos. Esa superficie que hemos creado, superactiva y reactiva, se agarra al químico colector que se llama xantato, con una fuerza impresionante. Y es este químico el que por fin hace que el mineral se pegue a las burbujas y flote. Misión cumplida. Y si quedaba alguna duda, aquí está la prueba definitiva. Se mide algo llamado ángulo de contacto, que básicamente nos dice qué tanto una superficie repele el agua. Cuanto más alto el ángulo, mejor. Fíjense, el método de siempre apenas llega a 54 grados. Con la activación de cobre y amonio, supera los 72 grados. Es una prueba física de que la superficie está ahora perfectamente preparada para flotar. Bueno, después de toda esta química, uno podría preguntarse, ¿y esto por qué es tan importante? ¿Qué significa todo esto en el mundo real? Vamos a ver el panorama completo. A ver, vamos a resumir las ideas clave. Primero, necesitamos zinc, y para eso hay que buscar en minerales complicados como la smithsonita. Segundo, los métodos que teníamos, pues no eran muy buenos. Tercero, este pretratamiento con cobre y amonio es un avance brutal. ¿Por qué? Porque funciona creando una superficie superactiva que repele el agua. Y el resultado final es que se podría aumentar la recuperación de zinc de estos minerales en un 30%. Casi nada. Como dicen los propios autores del estudio, esto no es un simple experimento. Lo que nos da es una tecnología potencial para promover la recuperación eficiente de minerales de óxido de zinc de menas complejas y refractarias. En otras palabras, es una herramienta real que podría cambiar por completo cómo obtenemos zinc de minerales que antes dábamos por perdidos o simplemente no eran rentables. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si un pequeño ajuste en una receta química puede desbloquear un recurso tan importante, ¿qué otras riquezas estarán ahí, escondidas en rocas tercas por todo el mundo, esperando a que una química igual de ingeniosa las descubra? Da que pensar. Muchas gracias por habernos acompañado.